Muy buenas tardes. Un saludo frío para cada uno. Digo, congelado decís. Bueno, muchas gracias. Por favor, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Suelo razonar de que este salón debiera estar ubicado sobre la calle central, aquí del Libertador, de alguna manera para... Claro, ustedes me entienden lo que quiero decir. Vamos a tener una palabra de oración. Raúl, te voy a pedir que por favor nos dirijas en oración. Nos ponemos de pie. Álvarez. Menos mal, muchas gracias. Nuestro Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias también por este momento en que podemos disfrutar por recordar el crecimiento, el nacimiento y el crecimiento de tu iglesia aquí en Argentina, especialmente en el norte. Pedimos tu compañía, tu presencia y también que acompañes a Néstor en la exposición. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Antes de darle el lugar a Néstor, quiero leer una cita que ya lo vengo leyendo en lugares diferentes. El texto de Salmo 77, 10 y 11, el salmista dice: referiré las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y el salmista, ustedes lo pueden ver en los salmos, que abunda en descripciones respecto del amor de Dios. Y Ellen White se atreve a decir lo mismo, parecido, de repente un poco más. Escuchen bien. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 365, dice así: es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la voluntad de Dios y alabarle por sus obras admirables. No hay mucho que agregar. Néstor, te regalo el micrófono. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Tengo bastante material, así que voy a empezar directamente. Hace un tiempo me pidieron el pastor Eugenio de Dionisio y el pastor Daniel Plain que se investigara y escribiera sobre el origen de nuestras iglesias en el norte de Santa Fe. Y preparé este trabajo que voy a seguir ahora resumidamente. Le puse un versículo como introducción porque es muy significativo para lo que veremos en este repaso. Bueno, el título es Historia de la Iglesia de las Garzas. No va a ser solo de las Garzas, sino también vamos a hablar un poco de Villa Ocampo, de las Toscas y otros lugares del norte de Santa Fe. El versículo que elegí como encabezamiento es Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Rememoremos este versículo a medida que veamos algunos incidentes realmente emocionantes, que nos hablan del fervor de los pioneros, no solo los primeros colportores, los primeros pastores que vinieron a estas tierras, sino de los hermanos laicos. Un fervor extraordinario que en cierta medida se ha ido perdiendo, ¿no? Los orígenes de la pionera Iglesia Adventista de las Garzas revelan, escribí, que el Eterno, en sus inescrutables planes de amor redentor, utilizó publicaciones que atravesaron el Océano Atlántico, el trabajo temerario de colportores fieles y consagrados, y la sencilla fe de un matrimonio de inmigrantes italianos. Él, un joven albañil católico, él era una sincera creyente valdense, para encender la luz del Evangelio en el norte santafesino.
Voy a dar algunos breves datos biográficos y entramos en el tema ya eclesiástico. Puede rastrearse el comienzo de esta historia de fe y sacrificio en un pueblito en el norte de Italia, cerca de los Alpes, un pueblito llamado Mozio, cerca de la frontera con Suiza. Allí nació en 1849, en el seno de una familia católica, Pietro Giovanni Peverini, en 1872. Y a los 23 años se embarcó en Génova, rumbo a Buenos Aires, en un barco a vela, la nave L'Ottavia Stella, que también abordaron 38 familias de inmigrantes valdenses. 11 de esas familias eran de apellido Turn. Y precisamente una, dicen que era una linda señorita, de nombre Cecilia, con 21 años de edad, había nacido en Rorá, en el Piamonte italiano, y ella dirigía los himnos, cantaba los himnos en los cultos valdenses a bordo de esa nave. Y llamó mucho la atención de ese joven católico, el único católico en todo el grupo de inmigrantes valdenses, ¿no? El viaje fue largo, azaroso, y el primer destino de ese contingente de inmigrantes italianos fue la colonia Alejandra, en la provincia de Santa Fe, a principios de agosto de 1872. Allí comenzó formalmente el noviazgo de Pedro y Cecilia, que culminaría en un matrimonio que los unió casi 60 años. Poco tiempo después del casamiento, la flamante pareja se trasladó a Esquina, en la provincia de Corrientes. Ahí Pedro puso un almacén. Nació el primogénito, Daniel Juan, y al cabo de unos 2 años fueron a la colonia valdense del Rosario, en Uruguay, seguramente por influencia religiosa de Cecilia. Ella era una mujer muy piadosa, muy ferviente, y él estaba profundamente enamorado de ella, y él quiso ir allá con la colonia valdense, por gente de su misma fe, y allí nació el segundo hijo, Enrique. En 1881, Pedro y su familia regresaron a Colonia Alejandra, después de unos 5 años, por motivos familiares y de orden económico. Al año siguiente nació su tercer hijo, a quien le llamaron como al padre, le llamaron Pedro. Y en agosto de 1883, Pedro Peverini, en una reunión de colonos convocado por la iglesia anglicana, que era la primera y única iglesia existente en la colonia, formaron un comité para la creación de la administración de la iglesia. Mostraba ya interés en las cuestiones religiosas, no por su origen católico, porque veremos que ni sabía de la Biblia, Pedro. Empezó a saber por su esposa, ¿no? Bueno, hubo ataques de los aborígenes que resultaron trágicos, muertes de ambos bandos y otros factores adversos, y eso llevó al quebranto de la compañía La Alejandra, que era la principal fuente de trabajo. Y como consecuencia, en 1885 se dispersaron muchas familias, cientos de colones, mayormente valdenses, protestantes, abandonaron la colonia Alejandra y partieron para diversas localidades del norte santafesino. Y fundaron pequeñas colonias, Las Garzas, El Sombrerito, Las Toscas, Villa Ocampo, Basail. Precisamente Pedro Peverini decidió establecer su nuevo hogar en un paraje llamado Las Garzas, que hasta el día de hoy es una pequeña población. Fue uno de los primeros pobladores, adquirió 200 hectáreas y edificó una atractiva casa, dice, de 2 plantas y un balcón en el frente. Allí nacieron sus últimos 2 hijos, Luisa y Luis. De Luis viene Raúl. Y bueno, puse aquí los inescrutables caminos de Dios. Esa casa fue la primera iglesia. Veremos después. De paso, voy a ubicar un poco. Las Garzas está, yo la visité en la ruta 11, está a unos 35 kilómetros al norte de Reconquista. Aquí los pioneros escriben en la review leguas, hablan de leguas, ¿no? Y está un poco más de 50 kilómetros al norte,
de Las Garzas está Villa Ocampo y unos 20 kilómetros más Las Toscas. El punto de referencia era Reconquista, hacia el sur de Las Garzas, unos 35 kilómetros. La distancia me parece más corta actualmente, tal vez los caminos de tierra tenían más curvas o cosas, ¿no? O calculaban en lenguas a grosso modo porque no coincide las leguas que dicen los pioneros con la distancia que leo en el mapa, ¿no? Pero muy cercana, sí. Bueno, un día de 1885, recién instalada la familia Peverini en Las Garzas, recibieron la visita, y acá viene otro apellido conocido, la visita de Daniel Rostán, un amigo que había viajado con ellos desde Génova en el Ottavia Stella, y les trajo un periódico valdense publicado en Torre Pellice, en los valles del Piamonte, uno de cuyos artículos despertó el interés especial de Pedro y Cecilia. Y estaremos pensando, salvo los que ya conocen la historia, ahí vino la primera página con la verdad, con el mensaje del tercer ángel. No, todo lo contrario. Este artículo ridiculizaba a Les Saints de Temps, no sé si pronuncio bien, Les Saints de Temps, ¿sí? Que se publicaba en francés en Basilea, Suiza, desde 1876. La publicación adventista, objeto de burla, se refería a las profecías de la Biblia y a las señales del pronto regreso de Cristo, y describía un bautismo realizado en el lago Neuchâtel, se pronuncia así, Neuchâtel. El periódico valdense se mofaba de Daniel Bordeaux. Decía que el autor del artículo hablaba de que el fin era inminente, como pretenden creer los adventistas. Entonces, ¿por qué la revista está impresa en un papel tan bueno si se iba a quemar todo? Esto impactó al matrimonio Peverini a tal punto que escribieron a los parientes de Cecilia en Italia pidiéndose que se comunicaran con los adventistas de Suiza para que les enviara la revista Les Saints. Y como resultado, no mucho tiempo después abrazaron la fe. Y leo textualmente, y comenzaron a guardar el sábado como día de reposo sin haber visto jamás a un adventista. De ese modo tan sencillo se encendió una pequeña luz en el norte santafesino. Estas palabras textuales las escribió Héctor Peverini en el libro En la huella de los pioneros, ¿no? A partir de entonces, el hogar de los Peverini se convirtió en el centro de alojamiento habitual de los misioneros, de los colportores que recorrían la región. Pedro les proporcionaba caballos, medio de transporte para visitar la comarca. Amaro Peverini, el primogénito de Luis, tu abuelo. No, tu tío. Luis era el hijo menor de Pedro y Cecilia. Y aún recordaba décadas después los nombres, mira qué interesante, ¿no? Los nombres de fervorosos siervos de Dios que se alojaban en casa del abuelo Pedro. Apellidos que llegaron a resultarle familiares: Snyder, Stauffer, Brooking, McCarthy, Villemer, Westphal. Y aquí conviene hacer un paréntesis para hablar de la profundidad de las riquezas de Dios. Instrumentos preciosos de la providencia que Dios utilizó para llevar la verdad bíblica a las inhóspitas tierras del Chaco santafesino. A menudo voy a hablar del Chaco santafesino porque así le llamaban al norte de Santa Fe. A fines de diciembre de 1891, 3 colportores procedentes de los Estados Unidos, Elwin Snyder, Claire Nowlin y Albert Stauffer, desembarcaron en Montevideo, leo textualmente, con algunos dólares en el bolsillo y varias cajas de libros. Al día siguiente viajaron a Buenos Aires, donde nadie los esperaba. Eran misioneros de sostén propio. Tenían que ganarse la vida vendiendo libros. Y no había entonces libros adventistas en castellano. Debían encontrar compradores que leyeran inglés, alemán o francés. Pero no se desalentaron. Stauffer, que dominaba el alemán, además del inglés, fue colportor entre los colonos de habla alemana en la provincia de Santa Fe.
Y acá hay una historia muy interesante. Un tal Lionel Brooking era un muchacho culto, un inglés de 21 años de edad. Y había escrito en su Biblia, él no conocía la fe adventista, en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 3 meses más tarde, Snyder le vendió un ejemplar del Conflicto de los Siglos en inglés. Por la lectura de ese libro, conoció y aceptó las doctrinas adventistas, estudió algo más de las Escrituras con Snyder, se identificó con nuestra fe y sintió que era su deber y privilegio dedicarse inmediatamente al colportaje. Así, en 1892 comenzó a trabajar en las colonias de Santa Fe con el Conflicto de los Siglos en francés. Y se aventuró también en largos viajes hasta la provincia del Chaco. La conversión de Brooking fue tan significativa que la Review and Herald publicó en 1893 una carta de Edwin Snyder, en la que relata, leo textualmente, el hermano Brooking ha aceptado todos los puntos de la verdad sin haber escuchado un solo sermón. Él observa la reforma pro salud estrictamente, absteniéndose de cerdo, té, café, tabaco y todos los licores. Además es concienzudo en pagar sus diezmos. Sonrió a ver cuáles eran las prioridades en ese tiempo, ¿no? Para marcar distinción. En su reciente viaje por Santa Fe, dirigió una volanta con 2 caballos por más de 400 millas, a través de una región donde hombres han sido asesinados por unos pocos dólares. Sin embargo, regresó ileso. Él atribuye su preservación al cuidado del Señor. Por otra parte, en Montevideo, John McCarthy, director de la misión de marineros, que probablemente en 1892 había leído en Buenos Aires libros que Snyder le había vendido, aceptó el mensaje adventista. Fue el primero en viajar a los Estados Unidos para hacer estudios superiores de teología en una de nuestras instituciones y fue ordenado más tarde como pastor, John McCarthy. Ya veremos todo lo que hizo McCarthy. Precisamente McCarthy escribió, unos años después, para la revista The Home Missionary, palabras de aprecio por los valientes pioneros de sostén propio. Y él escribió lo siguiente: al repasar los 4 años pasados, acude a nuestra mente el tiempo cuando 3 colportores vinieron a nuestras oficinas. Se nos informó que eran trabajadores pioneros de la Asociación Adventista del Séptimo Día. Durante 3 años los colportores han trabajado incesantemente con un celo y consagración dignos del mensaje del cual fueron portadores. La verdad ha sido esparcida extensamente en el campo. La gente aquí y allá fue iluminada con luz divina en lugares donde los rayos celestiales de la verdad nunca antes habían brillado. Hay muchos aislados observadores el sábado como resultado de los esfuerzos realizados por los colportores. Y agrega, el hermano Brooking también ha estado colportando en el norte y ha relatado victorias que el Señor le ha dado en diferentes pasos del camino. Bueno, volvamos a las garzas, el hogar de los Peverini. En 1885 habían aceptado la verdad del sábado mediante la lectura de los Señales de los Tiempos en francés. Unos años después, en 1893, el valiente colportor Lionel Brooking informó que 10 leguas al norte de Reconquista, en las garzas, hay una colonia de familias valdenses, la mayoría de las cuales compraron el libro Great Controversy, y les gustó. También hubo pedidos del libro de algunos alemanes, protestantes, el de nombre decía, y algunos católicos romanos de habla francesa. Añado que allí vive el hermano Peverine, textualmente se equivocaba, y que mediante la lectura de Lesan ha guardado el sábado por 7 u 8 años. Él era católico romano y no sabía qué era la Biblia, hasta que conoció a la que sería su esposa, que era valdense. Tiene un hijo de unos 15 años, se refiere al primogénito, Daniel fue mi abuelo, que conoce bien las Escrituras y que le gustaría ser colportor. Menciona que el hermano Peverine prepararía una pieza para un misionero que viniera a ese lugar. El hermano Daniel Rostán está dispuesto a hacer lo mismo y se me ha dicho que si un misionero va allí, muchos aceptarían la verdad.
Comenta que el hermano Rostán ha distribuido lecciones de TAM por años y a todos les gusta. Pero la gente quiere que venga un ministro. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y a continuación exclama, esta gente necesita el Evangelio. Roma no se los da. Un sacerdote me dijo que quemaron todas las Biblias. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Me siento impulsado a clamar al ver estas pobres almas sin Dios y sin esperanza. Hay sed del agua de vida entre esta gente. Informa además que los hermanos en Las Garzas están construyendo una escuela, pero aún no saben dónde conseguirán un maestro. Mientras tanto, Cecilia realizaba giras para compartir entre sus amigos y conocidos su nueva fe. En un carro liviano tirado por un par de caballos, en el cual cargaba un armonio. ¿De dónde sacó el armonio? Amaro Peverini estuvo investigando esto. Aparentemente o seguramente Pietro hizo un viaje a Italia para visitar a su familia y se trajo el armonio en ese viaje de regreso. Las giras de Cecilia solían durar una semana y en cada casa donde se hospedaba al finalizar el día se reunían para compartir himnos. Y entonces Luisa, su hija, tocaba el armonio y Cecilia, por supuesto, cantaba con su hermosa voz los himnos. A mediados de 1896, otro gran pionero, Jean Villemeur, escribió para la Revista General que estuvo 4 semanas en Las Garzas con una de nuestras familias valdenses observadores del sábado. Todavía le llamaba familia valdense, ¿no? A nuestros bisabuelos. Enseguida aclara que solo la esposa provenía de esa comunidad, porque el esposo del hermano Peverini era católico, pero ambos se abrazaron el sábado hace varios años, escribe. Luego informa que mientras instruía a la familia Peverini en preparación para el bautismo, ha llamado a colones vecinos, suizo-alemanes, italianos y argentinos, y también había argentinos, y una familia valdense abrazó gozosamente de la verdad, añadiendo 6 miembros a nuestra escuela sabática. Luego menciona que durante 3 noches consecutivas les predicó a un grupo de católicos de habla germana que mostraban mucho interés en la palabra de Dios y escuchaban con atención y gratitud. Y describe textualmente, para ellos el verdadero evangelio era algo enteramente nuevo. Finalmente comenta que para ir y regresar a estas reuniones tuvo el placer de recorrer a caballo de 8 a 12 millas diarias, a veces bajo el ardiente sol y otras veces en oscuras y frías noches. El placer, dice tú, el placer. Si no nos anda la calefacción del coche, ¿cómo nos quejamos, no? Tremendo. Y a fines de ese mismo año aparece publicada otra carta del pastor Villemeur en The Home Missionary, donde dice que en Las Garzas hay una familia cuya cabeza es un italiano, ex católico romano, y la señora es valdense, que han estado guardando el sábado lo mejor que sabían durante años. Ellos han hecho un encomiable progreso en un corto tiempo. Ahora veremos cuál fue el progreso de mi bisabuelo. Añade, era descartado el brandy poco antes de que los visitara por primera vez. Antes de mi segunda visita, descartó el tabaco. Y ahora se regocija en el amor y la misericordia de Dios. Él y su esposa y 2 hijos fueron bautizados. También un hombre joven y su esposa abrazaron la verdad. Este último es valdense y su esposa era católica. Daniel Peverini, el hijo mayor de Pedro y Cecilia, se le hizo un reportaje, publicó una nota en la revista Adventista, ya en nuestra casa editora en 1952, y ese artículo dice así, lo volcó Daniel Peverini. En el año 1896, el pastor Juan Villemeur bautizó 7 personas, a saber, mis padres, 2 de mis hermanos y yo. Agrega que desde entonces siempre tuvieron el culto los sábados. Y un tiempo después se inauguraron una escuela sabática compuesta por 10 o 12 miembros en la que tomábamos una pequeña ofrenda. Y acá viene el punto central de esta exposición. Al año siguiente, 1897,
El pastor y gran líder Frank Westphal escribe que viajó con los hermanos McCarthy y Brooking a Las Garzas, donde organizaron una iglesia de 7 miembros. 1897. Si recuerdo bien, la primera iglesia adventista fue en Crespo Campo en 1894, septiembre de 1894, con 36 miembros. De ahí Westphal se fue a San Cristóbal. Ahí estaba una familia que bautizó a toda una familia, los Mangold, y creó la segunda iglesia con 12 miembros. Y de ahí se fue a Buenos Aires, la tercera iglesia con 10 miembros, creo. Y ahora tenemos, una iglesia con 7 miembros, la iglesia de Las Garzas. La primera iglesia del norte de Santa Fe, en esa casa de 2 pisos con balcón. Y agrega, otros están guardando el sábado allí, los cuales se unirán más adelante. No pudieron estar presentes por causa de la inundación. Ya veremos qué fue la inundación. Además, informa que el hermano Brooking ha comenzado una escuela misionera en Las Garzas. Él instruirá a varios jóvenes en la obra de colportaje. Dirigieron una escuela para los niños y reuniones y lecturas bíblicas en la noche. Por otra parte, John McCarthy agrega, acompañé al hermano Westphal en el viaje al norte al Gran Chaco. Dirigimos una corta serie de reuniones en Las Garzas y el hermano Westphal hablaba en inglés y el que esto escribe la traducía. El hermano Brooking también ayudó en las reuniones. 2 hombres fueron bautizados y entonces una iglesia de 7 miembros fue organizada en esa grandemente ignorada región, el Gran Chaco. De paso, me gusta cómo escribe Brooking, McCarthy. Hablan del pastor Westphal, ¿no? El hermano. Tal vez somos demasiado formales hoy en día, ¿no? En primer lugar, se sentían hermanos ellos, hermanos. A su vez, Lionel Brooker escribe en la review una nota coincidente y habla de un relato impresionante que muestra la mano protectora de Dios con sus siervos que andan en sus caminos, dice. Ocurrió el 20 de abril de 1897 y esto es emocionante. Dice, me uní al pastor Westphal y al hermano McCarthy en un viaje de 80 leguas hacia el norte, las últimas 8 leguas efectuadas en un carro contratado, cuyo conductor volcó en un río que estábamos tratando de cruzar, al cruzar un puente. Y se dio hepatitis a la fuga el contratado. Lo dejó ahí. Al oír un grito de auxilio del hermano McCarthy, me di vuelta. Me aseguraron que él y el hermano Westphal estaban a salvo. Procuraban valerosamente recoger nuestro equipaje. Yo trataba de liberar al caballo que se ahogaba. El dueño nativo se nos había abandonado. Los hermanos Westphal y McCarthy estaban en peligro, pero pudieron hacer pie, aunque el agua les llegaba al cuello. Yo finalmente pude salir y fui en busca de ayuda, pero estaba muy lejos. Y los hermanos estuvieron unas 2 horas en el agua. Desde entonces hemos recuperado todos los efectos del pastor Westphal y la mayoría de los míos, pero el hermano McCarthy perdió todo. A continuación informa que se organizó una iglesia en Las Garzas, etc. Y el Espíritu de Dios ha trabajado profundamente en el corazón de la gente. Y después comenta, leo entre comillas, los nativos, los argentinos, los nativos venían a escuchar con cuchillos de casi 3 pies de largo en sus cintos. Machetes, 3 pies de largo, ¿no? 90 centímetros. Concluye diciendo que quedará en la escuela dirigiendo reuniones y ayudará a 2 jóvenes a iniciarse en el colportaje. Acerca del incidente al cruzar el puente, con un arroyo desbordado, hubo inundaciones, el mismo pastor Frank Westphal dio testimonio en una carta publicada en The Home Missionary en agosto de ese año. Y dice, viajando en la provincia de Santa Fe, el hermano Brooking, el hermano McCarthy y yo tuvimos una extraña experiencia en un arroyo. Se había inundado hasta sus márgenes. Al cruzar el puente, el carro volcó, fuimos arrojados al agua. Tenía 4 pies de profundidad, la corriente era fuerte. Yo tenía puesto mi sobretodo. Tuvimos que nadar para no ahogarnos. Finalmente alcanzamos un sitio donde nuestro pie tocaba el fondo. Nuestra cabeza permanecía fuera del agua. Alrededor de nosotros era agua profunda. Tuvimos que permanecer allí unas 2 horas y media.
Finalmente fuimos sacados del agua como pescados, dice. La corriente se había llevado todo nuestro equipaje. ¿Se imaginan salir mojados sin equipaje? Después de 48 horas encontré el mío. Y el hermano Brookings también, pero el hermano McCarthy no pudo hallar ninguna de sus pertenencias, las buscamos en vano. Bueno, retornamos a Las Garzas y la iglesia recién organizada. Lionel Brookings cuenta que ese mismo año, 1897, publicó esto en el Review and Herald de agosto, después que se fueron los pastores Westphal y McCarthy, 2 soldados armados fueron enviados por el comisario de policía para prendernos. Y ahora, por si algo faltaba, ¿no? Privaciones, inundaciones, toda la persecución. Empezó la persecución. Y como yo era el único que quedaba, escribe el pobre Brookings, fui arrestado. Cuando estaba en el agua buscando las pertenencias del hermano McCarthy, el comisario estaba furioso porque habíamos tenido reuniones diciendo que le habían informado cosas escandalosas de nosotros, sabiendo que esto era falso y que muy probablemente el sacerdote lo había presionado. Respondí con calma a sus preguntas. Finalmente dijo que yo tenía que quedar durante la noche y que en la mañana iría a Reconquista ante el jefe de policía, ante el cual contesté, muy bien, señor. Entonces el sargento me llamó aparte y me dijo, que argentinos ya en aquel tiempo, ¿no? Es que le ofreciera dinero para dejarme ir. Pero rehusé hacerlo. Al ver que yo estaba dispuesto a presentarme ante el jefe de policía y sabiendo que estaba obrando mal al arrestarme, finalmente dijo que podía retirarme. Pero primero se burló cuando le hablé que la Constitución otorga libertad religiosa. Dice, ¿libertad religiosa? ¿Qué es eso? Más adelante, Brookings menciona que el hermano Peverine, otra vez, tiene un almacén y aquí todos saben que está cerrado el sábado y que no se vende bebida. Bebida quiere decir alcohólica, ¿no? Lo que es algo inusual aquí. Ellos oyen el testimonio del poder y el amor de Jesús por medio de este hermano y su esposa. Al mes siguiente informa que la escuela iniciada hasta aquí está progresando. Ya cuenta con 14 alumnos y tiene una buena influencia. Y acá otro incidente. Y aunque el hermano Peverini fue acusado por el juez de enseñar religión en la escuela, después que él le explicó que no dictaban la clase de religión a los de afuera, el juez retiró sus amenazas y finalmente se volvió muy amigable. También el comisario de policía muestra un espíritu más cordial que anteriormente y uno de sus asistentes envía a su hija a nuestra escuela. Después escribe, recibimos algunos folletos de Buenos Aires, los estamos prestando a la gente. Estos sabemos predicarán donde nosotros no podemos, excepto por nuestras vidas. Qué lindo, ¿no? Que sus vidas predicaban. Estos sabemos predicarán. Asimismo, Brookings se alegra porque tiene Las Garzas de una lista de 8 suscriptores de El Faro, revista adventista en castellano que había comenzado a publicarse recientemente. Por último, informa que 2 jóvenes adventistas comenzaron hace poco su primer viaje de colportaje con libros pequeños en español. A fines de 1898, John McCarthy comenzó un viaje al Chaco santafesino y la Review Herald publicó en octubre de ese año las siguientes noticias. Ya había una iglesia de 10 miembros en Las Garzas y era mi deseo incrementar su feligresía y formar algunas nuevas congregaciones. En Las Garzas empecé inmediatamente a trabajar entre los descendientes de los valdenses. Después de dirigir una serie de reuniones, solamente 3 valdenses aceptaron el mensaje, en tanto que 12 católicos recibieron el Evangelio eterno. Comento por toda mi experiencia y de mis familiares y conozco de la iglesia adventista que siempre los protestantes han sido más amigables, amables con nosotros, pero más difíciles de bautizar. Y la mayoría de nuestros conversos son católicos. Sí. Bueno, organicé esta pequeña congregación en la colonia vecina de Ocampo, ya que la mayoría de los conversos viven en ese vecindario. 14 personas recibieron el bautismo y se unieron a la iglesia de Ocampo.
Se desató una gran persecución sobre esta pequeña congregación, pero esto solo los acercó más al Salvador. Fueron fortalecidos y bendecidos. Hace una semana 3 más se bautizaron y fueron recibidos en la iglesia. La mayoría de estos conversos nunca había leído una Biblia. Y a medida que las verdades de Dios fueron desplegadas, sus corazones anhelaron beber del agua de vida. Después informa que se organizó una sociedad misionera, se estableció una escuela sabática. Primero una sola, porque como los miembros viven distantes unos de otros, consideraron que era mejor escuela, después 3 escuelas sabáticas en vez de una. El resultado muestra que fue un paso sabio. Las congregaciones se reúnen una vez al mes en una escuela sabática central, donde sus almas, miren qué lindo escribe, son regadas con rocío celestial al testificar juntos acerca del maravilloso amor de Jesús. Bueno, en 1899 sucedió en Las Garzas un acontecimiento importante. El pastor Westphal lo relató en la Review and Herald así. La reunión general en Las Garzas se celebró en nuestra carpa de 40 pies, en el hogar del hermano Peverina, ahora es Peverina. Estuvieron representadas 5 congregaciones de observadores el sábado. La asistencia regular fue de unos 45 hermanos. Y el hecho de que algunos de los recientemente aceptaron la verdad son nativos fue alentador. Ver a estas queridas personas que han sido arrancadas del catolicismo por el Espíritu de Dios, regocijarse en la verdad, fue suficiente para animar nuestros corazones. El hermano Villemer los ha visitado en el pasado, el hermano McCarthy ha trabajado con ellos con éxito, se le dio a la obra del colportaje un lugar prominente. 5 o 6 voluntarios han ingresado en este campo después de un breve entrenamiento, el colportaje. El poder de Dios se sintió en la reunión y el Señor me ayudó a hablarle a la gente cada día sin un intérprete. Se bautizaron 4 personas, 3 de las cuales son nativos. Al ver lo que el Señor ha hecho por esta gente, resulta claro que deberíamos tener 20 obreros, de donde ahora no tenemos ninguno. 2 meses después, la Review and Herald publicó el siguiente informe complementario sobre el progreso de la obra adventista en el norte santafesino. Escribe el pastor McCarthy. Empezamos a trabajar en abril pasado en Las Garzas Norte y Ocampo. Luego 5 meses de labor, vemos establecidas 2 congregaciones, una en Ocampo con 25 miembros, otra 21 millas al norte en San Antonio, con una feligresía de 8 o 9. La mayoría de estos creyentes eran anteriormente fanáticos católicos romanos. Durante el viaje tuvimos el gozo de bautizar a 3 personas que hacía poco habían aceptado la luz. Durante la reunión el Espíritu de Dios se manifestó. Un brasileño y 3 argentinos que poco antes comenzaron a observar el sábado solicitaron bautismo y se unieron a la iglesia de Ocampo. Tuvimos el privilegio de bautizarlos en el Tapial, en el mismo sitio donde el hermano Westphal, el hermano Brooklyn y yo hace 2 años casi perdimos la vida por el vuelco del carro en el río. En 1899 fue muy significativo para el despertar adventista en esas tierras australes por otros hitos decisivos. Brevemente, dirigiremos la mirada al centro de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, también relacionada con la adventista de Las Garzas. En Santa Fe, en Las Tunas, vio el humilde comienzo de la primera escuela adventista bajo la dirección de Nelson Town, que llegaría a ser el CAP. Entre los alumnos del primer año de clases, se dividió en 2 periodos, estuvieron Daniel y Luisa, hijos del matrimonio Peverini y Luis Rostán. Cuando en julio de ese año se decidió el traslado a Camarero, Peverini, que era un buen albañil, fue con su peón de apellido Martínez y construyó gratuitamente el primer edificio, donde hay una maqueta conmemorativa. La maqueta que está al lado del Salón Blanco ahora de los Pioneros, entre eso y el despacho, ¿sí? Esa maqueta. Trabajó durante 2 meses, a partir de octubre de 1899, hasta que tuvo que dejar porque contrajo sarampión. El pastor Walton John informó en 1912 que en el acto de cierre del 13º año escolar de la River Plate Academy se contó con la presencia del pastor Frank Westphal, el padre del colegio le llama,
el padre del colegio, y se homenajeó, entre otros, al hermano Pedro Peverini del Chaco, que construyó el primer edificio. Volvemos a la reseña del Norte de Santa Fe, un artículo publicado en 1900 en la Revista General por el pastor John McCarthy. Comparte las buenas noticias de Villocampo y Las Garzas. Dice: hemos concentrado nuestros esfuerzos en el Chaco santafesino, el campo es duro, Satanás está muy airado con el pueblo de Dios. La obra progresa lentamente. El sábado tuvimos el bendito privilegio de reunirnos con los hermanos de Ocampo para conmemorar la cena del Señor. Bauticé a un hermano que recientemente había aceptado el mensaje del tercer ángel. Con él toda su familia, 7 personas, están felices de guardar los mandamientos de Dios. Mi esposa, escribe McCarthy, estableció una escuela en Las Garzas y muchos de los que anteriormente se declararon enemigos del Evangelio ahora están enviando a sus hijos a la escuela, donde las semillas de la justicia de Dios son sembradas diariamente en sus mentes y corazones juveniles. Bueno, culminando, ¿qué sucedió con Pedro Peverini y su esposa Cecilia, los primeros adventistas de aquella comarca? En mayo de 1908, después de vivir 23 años en Las Garzas, vendieron su propiedad y se mudaron a Las Toscas, porque la mayoría de sus hijos se habían afincado allí. Un nieto, Amaro Peverini, más de un siglo después, realizó un emocionante viaje a Las Garzas y Las Toscas en busca de sus raíces. Al llegar a la zona vio la entrada de un pueblo, un letrero en el que se leía Las Garzas. ¡Wow! Solicitó orientación, un amable vecino le explicó cuál era el camino, recorrió el trayecto indicado. Al contarme esto, Amaro, tuve el privilegio de estar muchas horas con mi tío, se emocionaba al recordarlo. Dice, llegó al lugar indicado, pero por más que buscaba la silueta de la casa entre la arboleda que adornaba el panorama, esta no aparecía. Entonces, para preguntar, ingresó al patio de una casa humilde, ubicada al borde del camino. Llamó, me atendió una amable señora, dice Amaro, y enterada de lo que yo buscaba, exclamó, ¡ah, no! Hace poco fue demolida. Y señaló el lugar con la mano. Estábamos cerca. Miré y solo quedaba la arboleda que rodeaba la casa. Algunos de esos árboles los había plantado el abuelo Pedro. Aunque yo traté de disimularlo, la señora percibió mi tristeza y me dijo con dulzura, me emociona hasta el día de hoy, es una pena. Dicen que en ese lugar había habido algo así como una iglesia. En Las Toscas, con 58 años de edad, don Pedro adquirió un excelente terreno y construyó una amplia vivienda, además de un salón de venta para su nuevo emprendimiento, un almacén de ramos generales. Con el paso de los años fue delegando la dirección del comercio en Luis, su hijo menor. En la casa del abuelo tenía una espaciosa sala dedicada a las reuniones sabáticas. La cabecera de la mesa central servía de púlpito y había hileras de sillas para los asistentes a los servicios religiosos. La sala estaba dotada de un piano con el cual la hija Luisa ejecutaba las alabanzas, mientras se destacaba por su belleza la voz de ¿quién? De Cecilia. El himno preferido de Pedro era Sangró mi soberano Dios. Mientras tanto, la cantidad de miembros de la Iglesia Adventista del Norte de Santa Fe y también en Entre Ríos crecía notablemente, por lo que la administración de la obra convocó a un número de delegados, entre los que se contaba Pietro Peverini, lo que sería el primer congreso que se realizó en el CAP. Y en 1922 la dirección de la obra envió, y aquí tal vez Daniel o alguien sepa, porque mi padre me hablaba tanto de los pioneros que son todos nombres conocidos para mí, pero este nunca lo había escuchado. Dice que envió a Pedro Cartosio y a su esposa como primer misionero destinado a la región de Santa Fe con sede en Las Toscas. La verdad es que nunca después oí hablar de Pedro Cartosio. El señor Cartosio vivió en la casa del abuelo unos 3 meses y los vehículos del abuelo fueron puestos a su servicio. Un año después, este sí lo conozco, lo llegué a conocer, en 1928, el número de adventistas había aumentado tanto en la comarca del norte de Santa Fe que la obra asignó
a un joven misionero activo y simpático para que atendiera el nuevo distrito, que abarcaba Las Toscas, Villa Ocampo, Villadela y El Sombrerito. ¿Quién era? Samuel Weber. Con el tiempo, el pastor Weber llegó a ser un líder destacado. Finalmente, en 1930, a los 81 años de edad, Pedro se trasladó a Villa Ángela, Chaco, para vivir con Cecilia, que ya estaba enferma, en la casa de su hijo Daniel. En 1932, el pastor Nelson Town escribió que tuvo el privilegio de pasar varios días en la casa de la familia Peverini en el Chaco. Pedro Peverini y su familia aceptaron la verdad hace más de 40 años, antes que algún obrero adventista del Séptimo Día haya venido a Sudamérica. Nelson Town fue el primer director allá en las Tunas. Sí. La señora Peverini falleció hace unos meses, en 1931, pero fue un placer encontrarme con el hermano Peverini, que ahora tiene 83 años. Vive con su hijo mayor, escribió Town, Daniel, que ha sido un verdadero pilar en la iglesia a lo largo de los años. Cecilia murió cantando su hijo favorito, lejos de mi Padre Dios, hasta que su voz se apagó. La muerte de su amada Cecilia afectó tanto a Pedro que su salud fue declinando al punto de tener que guardar cama. Y un día de 1933, desde su lecho, se despidió uno por uno de sus amados con palabras de amor y esperanza, y durmió en la fe del Señor. Así recordó ese momento uno de sus nietos, Amaro Peverini. Él me encontró, lo llamó uno por uno. Y dice, me asombra su ternura. Pietro Giovanni Peverini descansa. Aguarda el día señalado para el gran encuentro. En su casa el Señor encendió la primera antorcha del adventismo en Sudamérica. Sí, Raúl. Amaro tenía 9 años. Sí. Con relación al tema de la visita del pastor Town a Villa Ángela, Town en ese momento había sido designado presidente de la Unión y decidió hacer una gira por el territorio. A mí me llama la atención que arrancó visitando Villa Ángela. Yo supongo que era por la relación de amistad que existía entre ellos. Como bien los Marcás ya se habían conocido cuando estuvieron por acá con el tema de la construcción. Y Town, después que termina la visita a Villa Ángela, que de paso ahí también habría no tengo el dato, ¿no?, de cuándo surgió la iglesia de Villa Ángela. Yo pasé hace un tiempo y visité ahí a algunos familiares, a Cristina con el doctor Castillo, y les hablé sobre un proyecto y una posibilidad. Ellos entienden de que el cementerio de Villa Ángela ha tenido grandes transformaciones y prácticamente ha borrado la parte histórica. Se inundó, creo, una vez. También se inundó. Y ellos entienden de que tal vez el mejor lugar para poder dejar algún testimonio en relación con Pedro y la familia es la misma iglesia. Porque hasta creo que hay una ordenanza que prohíbe dejar allí alguna placa o reconocimiento o mensaje por parte de, digamos, de la familia. Y Nelson Town, después que termina la visita a Villa Ángela, va a la Picada Libertad. Ajá. Y allí se encuentra con gente que él había recibido en 1906 en el Hotel de los Inmigrantes, que fue la primera tanda de inmigrantes que va a llegar a la Picada Libertad y que se va a complementar con la segunda de 1912. Y cuando ellos llegan, se encuentran con la escuela, que en ese momento la dirigía Jorge Sidner, y una iglesia de 350 miembros. Algo realmente extraordinario, maravilloso. Qué lindo. No, iba a pedir un aplauso para Nelson. No. No, extraordinaria la presentación, gracias Ernesto, realmente. Y es emocionante la historia. También
muchas veces hemos dialogado con don Amaro y él se emocionaba mucho con esas historias y la visita, ¿no? No, iba a decir dos cosas. Tal vez comienzo con esto. El doctor Marcio Costa, que ustedes probablemente no conozcan, graduado en la Universidad Andrews, fue el primer director del Centro Huay de Fama en el Brasil y ahora está en el IAP, en el sur ahí, ¿no? Él escribió un libro últimamente sobre Stauffer, que ya ahora sabemos realmente que no se llamaba Alberto, sino Augusto, ¿no? Así que por años hemos publicado el nombre equivocado, ¿no? Bueno, en este viaje que hice ahora al Brasil, conseguí finalmente un ejemplar del libro del doctor Marcio Costa, una excelente investigación. La verdad que me dio ganas de hacer una presentación sobre Stauffer. Digo, en relación con estos primeros colportores que vinieron, ¿no es cierto? Porque Stauffer era como una incógnita. No sabíamos dónde había nacido, cuándo había nacido, y sobre todo no sabíamos porque es como un hombre que fue pionero en Argentina, entre la población alemana particularmente, fue un poco pionero del Uruguay también, entre los alemanes y entre los valdenses, y después se fue ya probablemente en 1892 al Brasil, y ahí pasó años, décadas diría en el Brasil, pero de pronto desaparece, se desaparece de la historia. La gente nos preguntaba dónde murió, qué pasó, nadie sabía nada. El doctor Marcio Costa hizo realmente un trabajo hecho con criterio de historiador, y se fue a las fuentes primarias, viajó a los Estados Unidos, es decir, investigó hasta que finalmente tenemos la historia completa, dentro de lo que se puede saber, ¿no es cierto? Y él se decidió no publicar nada que no fuera con documentos originales. Hoy sabemos con seguridad toda la historia de su familia. Ellos eran de origen menonita antes de ser adventistas, y de paso Stauffer y Schneider eran parientes, eran como primos los dos, venían del mismo lugar. Bueno, no puedo hacer la historia ahora, pero lo interesante es que esa investigación muestra que Stauffer murió en Argentina y está en relación con Charata, Chaco. Y uno dice, ¿qué hace Stauffer en Charata? Y dice, probablemente en comunicación con los Peverini. Porque entre Charata y Villa Ángela, ¿qué hay? 100 kilómetros, 110 kilómetros. Menos. Sí. Entonces, es bien probable que por influencia de los Peverini, él haya terminado comprando una chacra y radicándose sus últimos años allí. Me parece algo muy interesante esto que no sabíamos, porque no sé, es esa curiosidad que uno tiene, ¿cómo puede ser que no sepamos nada? ¿No? Y ahora tener un libro de una investigación hecha con criterio científico, diría yo. Yo lo estoy leyendo ahora con mucha avidez en el viaje, estaba leyendo, muy bueno. Sería bueno, tal vez si a ustedes les interesa, tener una charla sobre Stauffer. Y lo otro que quería decirles es que lamentablemente ha fallecido Eduardo Wegener, que era el dueño de las tunas, ya que se habló de las tunas. Sí. Debe ser 2 semanas atrás, creo que no sabías todavía, ¿no? No sé si te había dicho. Sí, Eduardo Wegener, a mí me dio una enorme tristeza, porque ellos, tanto él como Livia, su hermana, son 2 personas solteras. Es decir, que ahora las tunas ya no está en manos de... Está Livia en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que viene muy poco. Recuerdo aquella vez, la primera vez que fuimos, que estábamos allí con Juan Carlos Priora y otra gente, no sé si en la primera estuviste también en las tunas, nos habían invitado a la casa paterna de los Wegener ahí, nos invitaron con té, con tortas alemanas ahí. Digo, gente que no nos conocía. Y ahí surgió una broma entre ellos. Dice, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros con esto? Dice, más vale se lo vamos a dar a ustedes. Dice, aunque se hagan un geriátrico. Y si nos vamos nosotros al geriátrico. Bueno, finalmente ha muerto, lamentablemente, Eduardo. Ha sido un hombre tan bueno con nosotros, tan generoso, tan amigable. Dice, acá ustedes entren, salgan como que fuera la casa de ustedes. Siempre mantuvo ese lugar limpio, dentro de todo ordenado.
es un edificio que en algunas partes se está cayendo, o sea, el techo se está derrumbando, pero uno va ahí a las tunas, como hemos ido tantas veces, ¿no? Con Rolando particularmente, a la radio, que han sido tan amables con nosotros, darnos espacio libre en la radio para hablar a todo el departamento de las colonias. Pero bueno, son esas etapas, así que él falleció, Juan Carlos Priora, y también nosotros le mandamos un mensaje de salud a Livia, la hermana. Pero bueno, nos hemos quedado sin el dueño de casa ahí, lamentablemente. Quería avisarle porque, bueno, qué sé yo, es como que, para mí era como un amigo, qué sé yo, uno tomaba el teléfono, charlaba con él, hemos ido a la casa cuando él estaba un poco enfermo, hemos orado con él, y gente muy, muy generosa, en fin. Y algo siempre cuando vamos a las tunas o a esos lugares, como que algo nos pasa, siempre algo nos pasa, ¿no? Uno ve esos lugares y uno se acordaba, bueno, Santiago Mango, cuando decía, yo estaba en esta pieza, decía él, y él podía señalar cuál era la pieza donde había estado. Y eso son cosas muy lindas. Estoy hablando del año 60, cuando él fue, que yo no estaba por acá, pero bueno. Así que bueno, hemos recordado del norte de Santa Fe, así que estas son noticias en relación con el norte de Santa Fe también. Gracias, un relato conmovedor. Y tenemos una deuda, ¿no es cierto, Raúl y Rolando y todos los demás? Siempre pensamos que teníamos que ir a estos lugares y poner alguna placa en algún lado, aunque sea para recordar a los Peverini, me parece que vale la pena. Creo que gente, en fin, que tuvo mucho que ver con los comienzos, ¿no? Sí, tuvo mucho que ver. Esa es una deuda que tenemos todavía, hacer un viaje, armar un viaje para ir, y ojalá termine en Villa Ángela allá. Y la iglesia original de Villa Ángela estaba en la casa de Daniel. Exacto. Sí. Yo lo que recuerdo no es a Daniel, pero sí a don Abel Peverini. Claro, él, ya para los años 60, él se instaló allí, vino con toda la familia y fue líder. Sí. Compartía, digamos, el liderazgo con Miguel Zaragoza. Exacto. El papá de Víctor. Sí. También estuvo un tiempo Gregorio. Después la familia de Gregorio se trasladaron a Colonia 3 de Abril. Pero además de ellos, había otras familias. Los Massa, los apellidos Massa, parientes de Víctor Peto, ¿recuerdan? Sí. Lidia y otros más. Bueno, nosotros estuvimos, yo recuerdo, hasta 58, sí, por ahí esa fecha, vamos a ver. Después perdimos contacto, ¿no? Sí. Bueno, queda la propuesta, la sugerencia, la idea. Gracias una vez más y nos despedimos aquí. Será entonces, si Dios quiere, julio vamos a hacer un paréntesis, volvemos en agosto, si Dios quiere, con la historia y el ministerio de los 5 pastores Pereira. Así que ya está el contrato con el tema para hablar de eso. Bueno, bendiciones y muy buenas noches.